Bueno, este miércoles se realizó la votación sobre el salario mínimo en el Congreso luego de 3 horas de sesión y con un margen de un solo voto la Cámara de Diputados rechazó la propuesta del Ejecutivo que dejaba el sueldo mínimo en 193.000 pesos. Estamos junto al alcalde de Puente Alto y también vicepresidente de Renovación Nacional, José Manuel Osandón, con quien vamos a conversar de esta decisión y también de la posición de su colectividad respecto a este tema. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un voto no permitió entonces que se aprobara la propuesta del Ejecutivo. Leía declaraciones suyas en el diario La Segunda que decía que la propuesta actual del sueldo mínimo es reírse de la gente. Mire, yo creo que cuando uno ve que hay 700.000 personas que dependen del sueldo mínimo, eso quiere decir que un grupo familiar debe ser cerca de 3 millones de personas, y todos los días escuchamos en los medios de comunicación que este país crece al 6%, que vamos como avión para arriba y estamos todos en pleno empleo. Yo creo que sí se puede, y esta es la oportunidad para hacer un esfuerzo y ponernos una meta de 200.000 pesos. Y ojalá decir, mira, ¿por qué no jugamos un poco al futuro con más esperanza y decir, miren, si seguimos creciendo al 6%, seamos capaces en X años, 1, 2, 3 años, en llegar a 2.50? Hoy día, tratando de explicar esto, conversaba con unas personas y decíamos, mire, es cuando uno va a comprar, y hay temas muy psicológicos, porque estamos hablando de 19.000 pesos, es decir, mira, voy a comprar algo a 9.990. Claro. Y ¿sabéis qué? Mucha gente, con un sueldo mínimo, paga un arriendo, paga la luz, paga el agua, eso lo ve en la calle, y ¿de qué come? Usted decía que esto no alcanza ni para la micro, son 300 pesos diarios. Son 300 pesos diarios lo que se está planteando, entonces yo creo que, a ver, si hoy día, en la oposición que tiene este país, no podemos subir el sueldo mínimo, además partiendo de la base que el sueldo mínimo es realmente mínimo, porque 200.000 pesos es mínimo, pero por último, yo estoy seguro, porque he conversado con varias personas, pequeños en Puente Alto, que están dispuestos a hacer un esfuerzo. Yo creo que son muy pocos los que pagan menos de 200.000 pesos por un trabajo. Entonces, no cometamos de nuevo otro error político. Van a empezar los tira y afloja, todo este cuento, y al final va a terminar llegando a los mismos 200.000 pesos para decir que la oposición se los consiguió. Renovación Nacional está en la postura de los 200.000 pesos, a diferencia de la UDI. ¿Quién es el que está poniendo el tope acá para no llegar a los 200.000 pesos? Mira, Renovación Nacional, una parte importante de los parlamentarios está por los 200.000 pesos. Más que el tope, yo creo que aquí hay una propuesta que tiene el gobierno, una propuesta que ellos tienen un fundamento, digamos. Pero yo creo que Hacienda, me imagino que... Bueno, y su equipo, y eso es respetable. Lo que hace es que yo creo que aquí hay que mezclar, en el fondo, el juego político, pero yo cuando hablo del juego político... La negociación, del arte de gobernar, y en el fondo, no juguemos al 9.990, que es una tontera. Si estamos al lado, tenemos pleno empleo. O sea, ¿Es posible, alcalde? ¿Es posible? Pero por supuesto, son solo 19.000 pesos. Pero eso multiplicado por... Ay, pero perdón, ¿tú vives con 200.000 pesos? Porque no. Es divertido cuando uno está a este lado y en el fondo opina y legisla por los otros, que son los que reciben los 191.000 pesos hoy día, y serían 193, y yo creo que entre 193 y 200 la diferencia es poquísima. Yo creo que una pyme que no es capaz de pagar ese salto es bastante inviable en su trabajo, digamos. Sobre lo mismo, usted que es alcalde de Puente Alto, que es una comuna bastante pobre, ¿se puede sobrevivir con 191.000 pesos? Muy mal, en muy malas ¿Y condiciones. con 200? A ver, un poquito mejor. A ver, lo que pasa es que cuando uno habla de los salarios, también tiene que ver cuál es el ingreso familiar. O sea, porque muchas casas hay un par de personas que reciben ingresos, o personas que son temporeras, o part-time, como llaman, porque trabajan en la feria. Pero yo, ponte tú, muchas veces cuando trabajo con la gente, le digo, bueno, ¿y de qué vive usted? Y tú sabes que mucha gente me dice de un sueldo modesto y de la solidaridad de mis vecinos, porque la gente más modesta es muy solidaria entre ellos. Pero, ¿saben qué? Cuando uno empieza a meterse en este tema, en la profundidad de la gente, de la calle, te das cuenta que una cosa que se ha hecho muy tradicional en Chile, como la palabra once, tú te has fijado que mucha gente, que es de los sectores más vulnerables, la once es la alimentación de la noche. Normalmente la gente va a cenar, ¿no es cierto? Comida también. O once comida. Pero es mucho más fácil o más barato un té con pan. Y eso se llama once. Y es porque esos 181.000 pesos no alcanza para una alimentación como corresponde, que sería desayuno, almuerzo y comida. Okay. Que parece una locura, pero es cierto. Tú llenas a tu familia en la tarde con pan y té.
Y eso es una pésima alimentación. Entonces, si queremos ser un país desarrollado y un país justo, ojalá que algún día lleguemos a que todos los chilenos, todos, puedan tomar desayuno, comer, o sea, almorzar y comer. Bueno, una de las gracias de esta entrevista, alcalde, es que es en directo, así que también podemos recibir el feedback de lo que nos dicen nuestros televidentes. Vamos con algunas consultas que han hecho a través de Twitter para que el alcalde las responda. Ramiro Cox, ¿no sería mejor un sueldo mínimo escalonado según tamaño de la empresa? ¿No apoya eso a la redistribución de los ingresos? Bueno, es que eso es súper difícil aplicarlo, cómo fiscaliza, etcétera. Yo creo que es mucho más novedoso decir, mira, vamos a llegar a 200.000 pesos y si seguimos creciendo entre el 5 y 6%, pongámonos una meta en que 1 o 2 años más podamos llegar a 250 y si el día de mañana somos un país desarrollado, el sueldo mínimo no sea un mínimo, sino que sea un buen sueldo y digno para que la gente viva. Usted decía además que es una oportunidad histórica, que se puede llegar finalmente a los 250.000 pesos. ¿Sabes por qué lo digo? Durante este gobierno. ¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando existió la crisis pasada, no sé si fue la asiática, se acordó congelar. Porque había cesantía y se congeló el sueldo mínimo. Bueno, hoy día que estamos creciendo, hoy día que hay pleno empleo, ¿por qué no acordamos aumentarlo más? Yo no creo que por una cifra como esta, vaya a crearse cesantía. No creo. Se habla mucho en porcentaje, ¿eh? Entonces, mira, vamos a subir un 30 y tanto por ciento, pero un 30 y tanto por ciento de un sueldo muy bajo. Ojo que jugar con los porcentajes. Yo diría, en buen chileno, son 19 luquitas, no es mucho. Pero puede ser un kilo pan, puede ser la diferencia de la micro. Los números son fríos, son sí, fríos pues, cuando números son mucho más fríos y sobre todo cuando están hablando de lo que tú ganas. Porque si yo hablara de lo que yo gano, por Dios que sería distinto. La gente le llama mucho la atención el sueldo de los políticos. De hecho, de eso trata la siguiente pregunta de Twitter que la hace Joan Liefman. Dice, ¿por qué cuesta tanto subir 20 lucas a quienes tanto lo necesitan y Express 2 millones a quienes no lo necesitan? Haciendo una alusión a el aumento de las asignaciones parlamentarias. La pregunta tiene su respuesta clara, pues. Es clarísimo. Ojalá que no fuera así, pero en el fondo aquí hay toda una teoría económica e insisto que en el fondo es una oportunidad histórica y creo que el gobierno va a cometer un error político nuevamente si sigue firme en los 193.000 pesos, porque va a terminar en 200, pero va a ser... Usted tiene esa teoría que va a terminar en 200, ¿no? Es que es bastante lógico, un tema de sentido común. ¿Sí? O sea, el crecimiento, pleno empleo, todo lo que se dice hoy día, porque además todo lo que nos muestran económicamente. Imagínate que yo estuve viendo que nosotros somos el 7º país de Latinoamérica con el sueldo mínimo más bajo. Y somos el que más crece. ¿No te parece un absurdo? Absolutamente. Ya, entonces... Vamos con Juan Manquileu. Están llegando varias consultas, alcalde, así que vamos Estamos bien, estamos bien. Estamos con eso. A ver cuál tiene en pantalla. Bueno, lo voy a leer yo en pantalla. Dice, señor Osandón, la fijación del sueldo mínimo hace variar el de grupos de trabajadores a tramos superiores a quienes solo reciben el mínimo. La fijación del sueldo mínimo hace variar el de los grupos de trabajadores de... Bueno, yo entiendo que este usuario se está refiriendo básicamente si existieran sueldos variables. A los sueldos variables, claro. Y tiene mucho que ver con las pequeñas y medianas empresas, que es lo que hablábamos un poco al principio también. Mira, que son los que tienen que pagar. A ver, pero mira, yo he conversado con gente y todos están dispuestos a hacer un esfuerzo porque les está yendo bien. Hoy día el país está con crecimiento, está con dinamismo, etcétera. Por eso que insisto y repito, esto es una oportunidad histórica, porque es el 9.990. ¿Te has fijado? 9.990, esto es al revés, son 200. En la oferta. Por supuesto. Entonces, hay un tema psicológico y también monetario. Y además eso ayuda a que mucha gente le ponga mucho empeño y ojalá pague más. Ojalá cada día se pague más. Y que el sueldo mínimo sea un simple parámetro, ¿no? Vamos con la que había quedado pendiente de Juan Manquilapi. Señora Sandón, según usted, ¿por qué no se puede llegar a un sueldo mínimo de 250.000 pesos? Más de lo que usted está pidiendo. ¿El sueldo debería ser reajustable quizás en UEFs? Mira, aquí hay una teoría económica y estuve hablando con un economista y en el fondo dice, mira, cuando tú subes un sueldo mínimo tan alto, lo que produces es un desbarajuste. Entonces, él me planteó esta idea, que es la que yo planteé hace poco rato atrás, que si tú llegas a 200.000 pesos, a mí me encantaría que fueran 250, por supuesto, porque 200 es muy poco, pero también hay que
ser súper cuidadoso porque la economía funciona de una fórmula que a veces uno, por malas decisiones, la puede destruir. Entonces este economista me decía, mira, si nosotros seguimos creciendo, que es lo que dije hace 5 minutos atrás, si marcamos 200.000 pesos y seguimos creciendo y acordamos entre todos con yo diría con una amplitud política completa, decir, miren, si seguimos creciendo entre 5 y 6%, seamos capaces en 2 años de llegar a 2,50 y no vamos a crear ningún problema porque el propio crecimiento y la propia competencia va a hacer que la gente pague esa plata. Antes de entrar ya a temas políticos, hay otra pregunta acá bastante interesante, la hace Alejandro Santis. A ver, pongámosla en pantalla para que todos podamos leerla. Si no hubiera evasión de empresas que deben pagar, más como el caso Johnson, el perdonazo del Servicio de Impuestos Internos, ¿podríamos tener un sueldo mínimo de 250.000 pesos? Él hace un poco... Sí, bueno, pero es que esto no pasa por los impuestos, esto pasa por lo que sea capaz la empresa de pagar. Sí, pero me entiendo que Alejandro trata quizás de dar a las señales que se dan. Un perdonazo de... Yo lo que entendí en el tema de Johnson es que yo quiero dar un ejemplo. A mí me ha pasado, como alcalde, que en el fondo tú tienes un contribuyente que debe una cifra y que tiene muchas multas e intereses y que en el fondo no va a pagar nada, y si tú le das la oportunidad de que pague ¿cómo se llama? Lo que debe y no las multas de intereses, resulta que puedes reactivar y el tipo sigue pagando una patente y al final el municipio en un plazo de 1 año, 2 años gana más que rentando, se sanea. Eso me da la impresión que es lo que se trató de hacer con Johnson. Pero son cifras usted entiende horrorosas. Que acá en las preguntas de Twitter que sirven mucho para ver también cuál es la temperatura de la... Sí. Hay dos cosas, o sea, se ve que los parlamentarios se suben las asignaciones y no pueden subir el sueldo mínimo, y se ve también que una empresa o sea, un servicio que como el Servicio de Impuestos Internos hace un perdonazo a una multitienda y tampoco se puede subir el sueldo mínimo, ¿me entiende? Eso es lo tengo claro que es la lógica que quiere decir, porque en el fondo da rabia, dice, oye, este gallo debe tanto, y tengo claro, el otro día una persona me dijo en la calle, oiga, alcalde, ¿sabe qué más? Yo tenía un problema con una boleta y me hicieron zumbar y nadie me perdonó nada. Entonces, claro, genera injusticia, y eso es claro. Pero seamos objetivos. Pues. Hoy día llegar a 200.000 pesos es algo que sí se puede. Y si seguimos creciendo, seamos claros para que ese proceso llegue a 250. ¿Cuál es el sueldo mínimo ideal para usted? Con un crecimiento de 6% y una inflación de 10%. Mira, con 250.000 pesos cuesta mucho vivir también. Sí, así que, es el tema. Es muchísimo más que eso. ¿Usted conoce la realidad? Por supuesto, ya 200.000... Bueno, si todo el mundo sabe... ¿Cuál debería ser? O sea, a ver, lo que pasa es que yo no quiero que se malinterprete que yo, como vicepresidente de un partido y alcalde, le digo cuál es el sueldo mínimo. O sea, a mí me encantaría, ¿no es cierto?, me encantaría que en Chile no ganara nadie menos de 400.000, 500.000 pesos, para que no estuvieran todos apretados. Y es lo que hemos tratado de hacer en el municipio. Nosotros en el municipio hemos tratado que... yo te diría que nosotros vamos a llegar luego a que con los que trabajan con nosotros no existe ninguna persona que gane menos de 300.000 pesos hoy día. Me hacen una acotación también, las regiones, que tienen costos de vida más elevados aún que la ciudad de Santiago. Sí, pero por lo menos dejemos... Antofagasta. Pero mira, por lo menos dejemos que la economía funcione con su... Yo estaba viendo, ponte tú, hoy día que hemos buscado algunas personas, algunos maestros, como municipio estábamos buscando albañiles, y la verdad es que con mucho gusto nos ha costado un mundo encontrar, y hay que pagar muchísimo más de lo que se pagaba antes, porque tienen otras ofertas de trabajo. Así que si tú quieres encontrar ese tipo de personas por el sueldo mínimo no tenés ninguna posibilidad porque no te pesca nadie. Entonces eso es bueno. Entonces no todo esto se hace por decreto o por ley, sino que exista una norma que no sea que nadie pueda bajar de eso, porque hay mucha gente que abusa. Pero apostemos a que hay un desarrollo, hay un crecimiento y que además, como va a haber pega, porque hay pleno empleo, nadie va a poder pagar el mínimo. Aunque sean 200.000 pesos, tenés que pagar más si quieres gente. Usted decía, ya entrando al tema político, que este podría ser un nuevo error del gobierno, un error comunicacional. Error político, no comunicacional. Bueno, sí, los políticos terminan siempre en comunicacionales, por supuesto. Vamos con preguntas políticas entonces, que están haciendo los usuarios. Jano Olivares, ahí hincha del Colo-Colo. En rigor, ¿cómo evalúa entonces la gestión del gobierno de Sebastián Piñera? Económicamente ha sido muy buena. O sea, yo siempre he criticado que hay muchos errores políticos, pero económicamente, si nosotros nos comparamos, como hay que compararse con los vecinos... Hay plata.
para pagar un sueldo mínimo. Es que yo creo que sí, yo creo eso, pero nadie puede negar que la gestión del presidente Piñera en el área económica ha sido mala, no, ha sido muy buena. O sea, ha sido muchísimo mejor que la del pasado, por supuesto. El crecimiento, lo que estamos viviendo. O sea, yo te lo puedo decir como alcalde, cómo han cambiado los ingresos, el Fondo Común Municipal, etcétera. Ha habido un aumento muy importante. Pero usted también al plantear esto, de cierta manera va contra la corriente de lo que opina el gobierno. Esto de ser ese es el problema de ellos, no mío. ¿Ah? Si no soy disidente, estoy diciendo lo que pienso. Pero la gente se lo consulta. A ver, vamos con mira, esta pregunta. Yo estoy en un partido político, no en una secta religiosa. No, por supuesto. Entonces puedo decir lo que pienso libremente. A ver, vamos con Marcos Velázquez, le dice: ¿no le provoca conflictos desacreditar decisiones políticas del gobierno de Chile o ser candidato es más fuerte? Mira, estamos en directo, alcalde. ¿Sabes lo que pasa? Decirle a Marco que no se equivoque, porque el ser candidato, yo he sido 5 veces, y el ser candidato no es ser populista. Yo este tema, y trabajando por la gente pobre, llevo 20 años. El 28 de septiembre, Marco, cumplo 20 años de alcalde trabajando, y cuando fui alcalde de Pirque, después opté por ser alcalde de Puente Alto, era la comuna más complicada, el bastión del Partido Socialista y con mucha pobreza, y eso es lo que quiero, y por eso estoy en política. Entonces, cuando yo trabajo en la calle con la gente, me doy cuenta que con 200.000 pesos no se vive bien, no me veían a mí que salga diciendo que con 193 se vive bien, porque no voy a mentir, no estoy dispuesto a eso. Nosotros cuando estábamos sentándonos acá, en las pantallas que tenemos, estábamos viendo un reportaje de Chilevisión. Sí, está... ¿De Bajos de Mena? Sí, estaba Matías del Río, tiene un documental que hizo hoy día y que estaba mostrando en última mirada la realidad de los guetos de pobreza, que también les quiero contar. Pero espera un poco, porque justamente de eso le están consultando. Ya, bueno. La gente se subió ya a los otros temas. Vamos con Carlos Ruz. No, esa pregunta es política. A ver, Karina, la pregunta que tenían antes de... Después preguntaba, nos vamos a esa. Está bastante sabrosa esa muy pregunta buena de Carlos Ruz, pero la de los Bajos de Mena queremos... Bueno, ¿qué pasa con los Bajos de Mena mientras... A ver, mira, Bajo de Mena, el gueto de pobreza más grande de Chile. El gobierno ha planteado 44.000 millones para intervenirlo desde el punto de vista urbanístico, que nos parece muy bien, pero todavía sigue mostrando que en Chile necesita una política pública para el pasado, o sea, una política pública que le devuelva la dignidad a las personas. Eso significa demoler departamentos mugrientos de 40 metros cuadrados que transforman la vida de las personas en una pesadilla. Este canal, de hecho, mostró esa realidad. Este canal, el 13, el 11 lo está mostrando hoy día. Es cierto, y esto no es estar contra el gobierno, porque además también creo que es una oportunidad política única de este gobierno, porque el presidente Piñera no es parte del problema, él no lo creó, pero puede ser parte de la solución. Y como tenemos claro que este país está creciendo, que tiene mucho más plata, ¿por qué no tener una política pública hacia adelante, que es la nueva política habitacional, que es muy buena, y una hacia atrás? Ver la posibilidad de demoler departamentos y devolverle la dignidad a la gente que la perdió por culpa de un subsidio mal dado. Y eso es, y en el fondo les quiero contar que una reunión que me fueron a ver unos jóvenes que estaban interesados en este tema, porque lo bonito es que la gente se está informando y se da cuenta que ahora en el siglo XXI en Chile 1.700.000 personas viven en esas condiciones y la pobreza no solo está en los campamentos. Y fueron a verme. Y justo vimos que en mi campaña del año 2000, cuando yo postulé de Pirque a Puente Alto, el folleto más importante decía que en Chile tenía que terminar de construirse vivienda y tenían que empezar a construirse hogares, y explicaba este concepto. Oiga, ¿y qué le parece estas declaraciones del gobierno que criticaba un techo para Chile por el retraso en la construcción de algunos campamentos? ¿No debería ser una labor que asume el mismo gobierno? Yo creo que ahí hay un problema administrativo, pero también es un error comunicacional, porque Techos para Chile es una fundación que se organiza y hace todo esto no por un negocio, sino por ayudar a la gente. Entonces yo creo que el gobierno en eso debe ser mucho más proactivo. O sea, si ve que Techos para Chile tiene algún problema, deber ayudarlo y no salir en la prensa pegándole. Yo creo que es un error, es casi como atacar. Hablemos de errores políticos, esto es como atacar la Teletón, po. O sea, la Teletón puede tener errores, pero es un grupo de personas que se saca la mugre para ayudar a los discapacitados de Chile. Techos para Chile es una fundación que se saca la mugre para ayudar a los pobres de Chile. Hay cosas que no comparto, pero reconocer de que la esencia de ellos es muy buena,
necesitan por lo menos apoyo. Bueno, yo creo, ¿no? Habíamos dejado una pregunta política pendiente. ¿Cuál es el parecer? ¿Cuál es su parecer en relación a las reformas políticas que ha impulsado RN y DC en esta reunión que nos sorprendió Carlos Larraín con Ignacio Walker en un día que nadie sabía que... Ni yo tampoco, pero fui. ¿Tampoco? ¿Sí? Sí. Que le dijeron... No, me llamaron, me contaron... Es que tú sabes que yo me siento súper orgulloso por eso, porque Sí. hay gente que no lo entiende, porque yo fui a ver a don Patricio Elwin mucho antes de eso, planteándole qué es lo que él recomendaba que había que hacer, porque yo creo que la democracia cristiana es un partido que es muy importante, que no puede desintegrarse y que además puede ser muy generoso en buscar acuerdos. Y el hecho de que Carlos Larraín se junte con Ignacio Walker a conversar, porque esta cuestión no es venderse, ni que hay un proyecto, ni hay un proyecto concreto, es una conversación, un acuerdo a estudiar. ¿Y qué es lo que dice ese acuerdo? En buen chileno, yo estoy dispuesto a estudiar tus propuestas y tú estudias las mías. ¿Cómo no va a ser? La que la gente la quiere en la calle es que de una vez por todas los políticos se pongan de acuerdo. Entonces, la señal que dio la democracia cristiana con Renovación Nacional de sentarse a conversar un tema como ese, estudiar el presidencialismo, si no es que matarlo, es estudiémoslo. Estudiemos, se llama modificar el binominal, estudiémoslo. Sobre lo mismo, hace 2 días atrás estuve con la diputada Marcela Sabat, luego de que ella, junto a la diputada Rubilar, el diputado Monkever y Pedro Brown, se juntaran con el expresidente Ricardo Lagos para conversar del fin del binominal. Y fueron fuertemente criticados. Nos contaba la diputada acá que no terminaba la reunión y ya le habían quitado el piso. La segunda decía que la UDI habían pedido explicaciones. Ay, mira, conversar es muy bueno. Y conversar con un expresidente con la experiencia y la sabiduría que tiene el presidente Lagos es mejor. A lo mejor se pueden haber equivocado, no estoy seguro, en la institucionalidad, de haber avisado, nosotros vamos a hacer esto, para no quitar ellos piso a otras personas. Pero el conversar, eso es lo que la gente está pidiendo. Se equivocaron de interlocutor, decía Carlos Larraín. Patricio Melero decía que le preguntaran del Transantiago, una ironía. A ver, a mí me hubiera gustado que se conversan, el ideal, si hubieran conversado, lo hubieran hecho en forma más institucional. O sea, la forma, no el fondo. Sí, el fondo está impecable. ¿Por qué no por conversar? Perdónenme, nadie puede desconocer que Ricardo Lagos es un monstruo político. O sea, una persona que sabe, y yo creo que es una persona muy bien intencionada. Entonces, si queremos perfeccionar el binominal, por dar un ejemplo, nadie se ha dado cuenta que todos hablan de perfeccionar el binominal o cambiarlo, pero nadie se ha dado cuenta que todos están pensando en tener más parlamentarios. Y eso va a producir un tremendo rechazo en la gente, a no ser que tengan la valentía de decir, mira, vamos a aumentar diputados, vamos a aumentar senadores, pero el mismo presupuesto lo vamos a dividir por más personas. Pero tengo entendido que así es, el proyecto. No lo tengo tan claro. Ya. Por lo menos el proyecto que... No lo tengo tan claro. Y yo creo que eso sería imperdonable para la gente. La gente, con todo lo que han criticado, los 2 millones, las cuestiones aquí y allá, el desprestigio del mundo político, decir, vamos a querer más políticos en el Parlamento y eso le va a costar más plata a Chile, eso es impresentable. Lo que hay que buscar es un sistema que dé la mayor representatividad posible, para que todos se sientan representados en el Parlamento y existan grupos que puedan converger y conversar, si la gente quiere conversar, la gente quiere acuerdos. ¿Y en la Comisión Política hubo una reprimenda en contra de estos parlamentarios? No. No, si Renovación Nacional es un partido súper ordenado, pero no es una secta, todos tenemos derecho a opinar. Todo el mundo cree que porque yo a veces opino distinto y he dicho públicamente algunos errores, me llaman para retarme, no. Pero se plantean las cosas, se conversan y todos tienen... Yo estuve en una reunión que estuvo el diputado Pedro Pablo Brown y tuvo todo el tiempo del mundo para explicar cuál es su planteamiento. Yeah. Y la mayoría del partido de Renovación Nacional dice de que el binominal está jugando sus descuentos. Lo que pasa es que hay que ver la posibilidad generosamente, todo el universo político, de ponerse de acuerdo a una buena fórmula que sea buena para Chile. ¿Saben por qué? Yo llevo hartos años en política y siempre que existen estas discusiones, uno capta la calculadora en el bolsillo. Y todos los partidos hacen lo mismo, andan con una calculadora si les conviene o no. Ojalá guardemos la calculadora y busquemos, ya que estamos en una crisis política importante, qué tenemos que hacer para mejorar. Para mejorar para Chile, porque ¿sabes qué? Si no vamos a matar el sistema nosotros mismos. Exacto. Me quedan 3 minutos. Antonio Moreno hace una consulta de Twitter también para cumplir con nuestros televidentes que hoy han estado más activos que nunca. Dice, ¿qué ideas está formulando respecto a las mejoras sociales en el sector que quiere representar? Santiago Poniente. Santiago Oriente. ¿Oriente? Yo soy Oriente, sí, Oriente, porque es Puente Alto, La Pintana. Claro. Lo que pasa es que el sector que yo quiero representar tiene
varias realidades. Tiene un sector muy vulnerable, tiene mucha clase media y tiene el sector alto. Y todos tienen sus propuestas. Yo creo que todos necesitan al Estado, todos necesitan buenos políticos. Yo hoy día, como alcalde de Puente Alto, que es por lo que me pagan y por lo que tengo que terminar hasta noviembre, mi pega, estoy en una gran cruzada del tema de los guetos de pobreza. Pero los guetos de pobreza tienen un resultado muy potente sobre la base de sus vecinos, que son los sectores medios. También hemos trabajado fuerte en el tema educacional, en el tema de desarrollo urbano en los sectores medios de clase media, el transporte, las plazas, el acceso al deporte, un montón de cosas que yo las vivo a diario en Puente Alto y que son muy importantes. Entonces, comunas, ponte tú, como la mía, que creen que solamente trabajamos para la gente más vulnerable, están equivocados. Yo te diría que el 70% del presupuesto, que es más o menos la realidad de Puente Alto, se gasta en los sectores medios de clase media. Alcalde, ¿y quién lo va a reemplazar? Mira, yo creo que la obra continúe, llevamos muchos años trabajando, yo tengo un concejal que lleva 4 años trabajando conmigo, preparándose para ser alcalde, se llama Germán Codina, y estoy seguro que Germán Codina va a ser el próximo alcalde de Puente Alto. ¿Usted le da su apoyo? No solo mi apoyo, sino que además yo quiero que la gente de Puente Alto sepa que yo no me voy de Puente Alto, voy a ser candidato a senador por Puente Alto y toda la zona. Y no voy a dejar solo a nadie, ni a mi equipo, porque llevo muchos años trabajando, voy a cumplir 20 años, y esa transformación que hemos logrado en Puente Alto, que no es solo obra mía, es de mis funcionarios de la corporación, del municipio, de los concejales, de todo, no se puede caer. Y Puente Alto yo puedo demostrar que ha tenido cambios profundos. ¿Y por qué no ser orgulloso que gente como la de Puente Alto podamos mostrar políticas públicas para Chile? Bueno, ahí va a competir con la senadora von Baer, que también está hace algunos momentos... Bueno, ni un problema, sí. Yo llevo 5 elecciones y lo entretenido de esto es ser validado. Yo quiero estar en un puesto porque me lo gano en una elección, y eso lo voy a hacer. Y tengo que ganármelo, y si no lo gano, es porque eran mejor que mí. Ahí estaremos. Muchas gracias, alcalde. Gracias, buenas noches.